Cuando el panorama político se enrarece, siempre, por lo general, aparecen unos candidatos rarísimos. El caso, por ejemplo, de Brasil. La coyuntura parió a un individuo como Bolsonaro, raro, un espécimen raro de la fauna política brasileña. En Francia apareció Marine Le Pen, también con unas posiciones extrañísimas, incluso a favor de la salida, se ha manifestado de la salida de Francia de la Unión Europea. Hoy Marine Le Pen es la más valorada por la juventud francesa. Los franceses, que siempre fueron progresistas y que tantas páginas importantes han escrito en la historia universal, resulta que ahora se decantan por una mujer de la extrema derecha, pero sobresale, llama poderosamente la atención la valoración, la alta valoración que tiene esa mujer entre los más jóvenes. Los más jóvenes están realmente, son los promotores, los principales promotores de algunos cambios que se están experimentando, de algunos virajes. Bueno, pero el asunto es, estamos hablando del Perú, en donde aparece este señor, como dijimos, de apellido Castillo. Castillo es la sorpresa, porque resulta que él estaba hasta el otro día en una séptima posición. En la séptima posición estaba. Y fue escalando poquito a poco, y en un tiempo relativamente breve se colocó en el primer lugar y ganó la primera vuelta. Una sorpresa. Eso quiere decir precisamente la dispersión, lo que habla, y ese fenómeno lo que dicen es que los peruanos andan buscando el hombre del momento que pueda sacarlo del hoyo. Como el caso, por ejemplo, de la Argentina. El caso de la Argentina, que un periodo breve tuvo varios presidentes que saltaron del cargo hasta que llegó el hombre que pudo sacar a la Argentina del hueco, que fue Néstor Kirchner, que se armó de valor para hacer lo que había que hacer en ese momento y apartarse sobre la base de aquello, de las recomendaciones fondomonetaristas que tenían a Argentina en el sumidero, literalmente. Bueno, pues Castillo se impuso, estoy hablando de resultados que no son definitivos, 18.1%, y en el segundo puesto Keiko Fujimori con 14.5%. Entre los dos, realmente una muy baja votación. Yo comparaba hace un tiempecito, cuando veía ese panorama, comparaba al Perú con Haití, en donde hubo un presidente que ganó con menos del 10% del voto. Pero bueno, en tercer lugar quedó el ultraderechista Rafael López Aliaga, conocido como el Porky, con 12.2%. Ese es otro personaje raro que parió el momento especial que vive el Perú. El Porky es un hombre de ultraderecha, un multimillonario, que se confiesa enamorado de la Virgen María y que para él contener su apetito sexual se autoflagela porque él se quiere preservar para la Virgen. Y ese era un individuo que durante un tiempo estuvo compitiendo ahí por la clasificación. El Porky, él es multimillonario, fue favorecido por un contrato durante el gobierno de Alberto Fujimori, el contrato del tren que lleva a la ruina del Machu Picchu, una ruta bellísima. Él tiene el control monopólico de ese tren, de esa única vía de comunicación,
Y bueno, ahí tiene un excelente negocio que dicen que es el producto de la corrupción que ha venido campeando en ese país. Bueno, luego están Hernando de Soto, un candidato neoliberal, y un centrista de nombre Johnny Lescano, que obtuvo 9.8%, y la izquierdista, que era una de las favoritas, Mendoza, Verónica Mendoza, que tuvo una votación menor de la esperada, con un 7.9%. Ese más o menos es lo que cómo quedó el cuadro en esas elecciones. Y desde luego lo que se ha revelado ahí es la falta de representatividad. Nunca se había visto una situación en Perú como la que se está viendo. El señor Castillo se confiesa marxista, propone la creación de un Estado socialista. El fundador de la organización que lo postuló es un hombre que también se considera marxista y mariateguista. Y él, dijimos que fue condenado, el fundador de la organización fue condenado por corrupción. Cuando le preguntaban a Castillo por esa situación, él decía que el líder, el fundador de su partido, no había sido condenado por corrupción, sino por la corrupción. Y él pues tenía precisamente un discurso contrario a la corrupción, a pesar de que el fundador de su partido pues se vio involucrado. Se llama Vladimir Cerrón, que fue un gobernador regional, se vio involucrado en asuntos de corrupción. Él decía, propone crear un Estado socialista, asignar el 10% del PIB a la educación y conformar un nuevo tribunal constitucional elegido por el pueblo. Keiko, que quedó en segundo lugar, decíamos, está siendo procesada. La fiscalía ha pedido para ella 30 años de prisión por lavado de activos. Castillo es profesor de primaria. Se presentó al centro de votación en una yegua, con un sombrero grandísimo, de esos que usan algunos PRDistas, un sombrero grande, blanco, de ala ancha. Y el símbolo de su partido es un lápiz. Él anda con un lápiz grandísimo en la mano. Me recordó al hombre del nivel, porque él, como educador, pone énfasis en la necesidad de fortalecer la educación. Dice, esa es una de sus promesas de campaña, que si el Congreso no se acoge a la conformación de una constituyente, entonces él disolverá eso. Así de sencillo. Una de sus principales hazañas como político fue haber encabezado una huelga de maestros como dirigente gremial, una huelga de maestros que paralizó la educación por casi 3 meses en su región, exigiendo incremento salarial. Y además de eso, el cese de la evaluación del desempeño y de los concursos de oposición para acceder a la posición de maestro. Por eso decía que en América Latina los maestros están haciendo resistencia a los cambios. Porque imagínese usted, un maestro que ahora es candidato presidencial, que acaba de ganar la primera vuelta de las elecciones, que en el pasado
protagonizó una huelga de la cual se jacta, oponiéndose precisamente a la evaluación del desempeño. Y entonces, él fue un hombre primero del partido de Alejandro Toledo, involucrado, acusado, señalado por la comisión de supuestos actos de corrupción, y dice que realmente la candidatura, la competencia entre estos dos personajes será un factor que operará a favor de Keiko Fujimori. ¿Por qué? Bueno, porque compitiendo con un hombre de la izquierda radical, los más moderados probablemente se inclinen por una opción de derecha, por lo menos riesgoso. En toda América Latina hay un problemita ahora, y eso lo vamos a ver cuando analicemos también los resultados de las elecciones en Ecuador. ¿A qué me estoy refiriendo? Al hecho de que hay un espantajo que se llama Nicolás Maduro y Venezuela, un espantapájaro. Cuando hay un candidato progresista, entonces el argumento es, mira, tú ves lo que está ocurriendo en Venezuela, si gana ese, para allá que vamos. Y eso pone, digo yo, que es una manifestación del daño que le ha hecho al movimiento progresista latinoamericano el señor Nicolás Maduro. Y este es un asunto que va a gravitar en Perú. Bueno, de hecho, a los dos candidatos izquierdistas peruanos, lo primero que le han preguntado es, ¿qué usted opina de Nicolás Maduro? Para ver más o menos, hacer la comparación. Y entonces eso mismo se utiliza como argumento político. Eso es lo que se está viviendo actualmente en Perú. Una situación que yo digo que refleja el deseo que tiene la población peruana de encontrar al hombre indicado. La dispersión significa que los peruanos andan buscando al hombre que todavía no encuentran. Eso es lo que explica la dispersión, que es el resultado también, naturalmente, de toda la degradación de la política en esa nación. Vamos a hacer la otra pausa, volvemos en un momento.